Mi hermano, para ya empezar, darle calor a esto. Hoy tenemos un invitado especial. Pasó una circunstancia bien difícil desde su niñez. Pero ¿cómo lo encontré? Él estaba en una entrevista aquí en Puerto Rico de Rompiendo Mis Cadenas con el pastor Orlando Vega, de Vega Baja. Y mi esposa lo está viendo, era un en vivo, y me dice, mira, este muchacho que se llama Geraldo Torres, escúchalo, y como él puso en el número de teléfono, él fue el que estuvo con Ujami en una vigilia, y yo escuché su testimonio. Mi hermano, tenemos como invitado especial. ¿Por qué digo invitado? Porque cuando tú invitas a alguien, tú lo resaltas. Tú lo resaltas con todo. Si tú invitas al Espíritu Santo, lo vas a resaltar todo el tiempo por encima. Por eso digo invitado. Somos hermanos en Cristo, pero invitado. Pasó una circunstancia bien difícil desde niño. Literal. Tuvo una cadena perpetua desde chamaquito. Se supone que por la naturaleza divina de Dios, se supone que nunca diera la luz. Se supone que no pasara esto. Pero por su misericordia y por su amor, tocó las puertas de su corazón, él lo dejó entrar. Y de ahí pasaron muchos milagros, pero sin más preámbulos, qué mejor el autor de Proceso sin Anestesia. Después va a hablar por qué el proceso sin anestesia. Dios honra al que lo honra, y para mí es un honor que haya dicho que sí con ustedes, Geraldo Torres. ¿Cómo está, Geraldo? Muy bien, gracias a Dios, qué bueno, gracias por la oportunidad, de verdad que es un gran placer, es un gran honor y poder compartir contigo en este medio, a través de este medio y para la gente que lo pueda ver ahora en vivo y que luego lo va a sintonizar a través de la retransmisión. Para mí es un gran honor y es una gran bendición. Gracias por el placer de poder ser parte de tu en vivo. Gracias por el placer de poder ser parte de todo lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer. Y me parece que esta entrevista es una entrevista maravillosa, así que te agradezco la oportunidad que me permita de salir contigo en tu canal. Para mí es un honor. Para mí es el honor de que tú hayas dicho que sí y que hayas abierto las puertas de tu corazón para que la gente entienda que Dios es real y que Dios todavía en el siglo XXI, en el año 22, todavía Dios sigue amando y haciendo milagros y rompiendo cadenas. Vamos Yes, sir. con una pequeña oración, porque siempre empiezo con una oración y terminamos con una oración. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Espíritu Santo, tócanos a nosotros, cuídanos, protégenos, Señor, porque tú vienes a llevarnos por el camino correcto, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que sea de edificación al pueblo, glorificando al Padre y edificación al pueblo. Cuida el corazón de Geraldo Torres, porque de él emana la vida. No permita que entre el orgullo en su corazón. Pon vallado y que esas palabras que él diga sea a través de ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Geraldo, en Génesis, en el capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Siempre empezamos con el principio, ¿por qué? Para que la gente entienda un poco, ¿verdad? No desde que eres luz en medio de las tinieblas, no. Cuando eres oscuridad, lo que pasó, el sufrimiento, todo, y cómo llegas a los caminos del Señor y lo que has logrado en Cristo Jesús. Amén. En el principio, ¿cómo fue esa niñez, esa crianza, papá, mamá? ¿Qué nos puedes relatar un poco? Pues mira, yo siempre comienzo, agradezco como siempre, y como de la vez primera que tuvimos la oportunidad de poder comunicarnos, pero yo siempre comienzo, siempre por alguna razón, reflexionando o detallando y apuntando a que
Mi niñez, yo nunca podría decir que fue una niñez mala, pero sí tengo que resaltar el hecho de que no tuve la oportunidad que otros niños tuvieron en su infancia de tener a papá y a mamá. Papá y a mamá dentro del mismo hogar, como una familia funcional, y que pudieran verme crecer. Yo no tuve ese privilegio maravilloso que tienen otros chicos, que tienen otras personas y que tienen mis hijos en este momento. Yo nunca tuve eso. Y ese detalle es el que me gusta siempre resaltar desde mi niñez, porque desde bien temprano en mi niñez siempre eso, por alguna razón u otra, era el factor predominante que la gente sin intención y otras con intención, o los niños en la escuela, siempre me decían lo mismo. Tú no tienes papá y mamá. Entonces, por alguna razón, eso creó en mí una raíz de amargura y eso creó en mí una baja autoestima. Y desde ahí en adelante es que se detona o hay una detonación porque yo cada vez que tenía la oportunidad de ver a los niños en la escuela, por alguna razón, siempre venía o mamá o papá a dejarlo al portón de la escuela y yo nunca tuve esa oportunidad. Entonces, mi papá nunca estuvo conmigo y mi mamá, aunque no estuvo conmigo, pero que estaba cerca, porque por alguna razón siempre viví en el mismo caserío donde yo vivía, pero nunca la tuve conmigo desde el punto de vista maternal, madre, y que pudiera dirigirme o criarme en el entorno de familia. Sabe que es como decir, te hacían bullying los niños. Y eso pues te afectó tanto, que ahí empieza la pequeña rebeldía. Y me imagino que te preguntaste, claro. ¿por qué ellos y yo no? Siempre, un montón de veces. Yo creo que por alguna razón u otra, cuando tú vas ya en la escuela elemental creciendo, y vas por alguna razón cumpliendo años, te das cuenta que hay un montón de cosas como que no tienen sentido, como que no cuajan. Y tú dices, bueno, yo siempre por lo general estoy solo, aunque Dios me bendijo con la oportunidad de que mi abuelita me criara, que yo le digo a mi mamá, pero no era lo mismo en el sentido de que por ser mi abuelita, yo sabía que era mi abuelita, pero mi papá y mi mamá, como no estuvieron, por alguna razón eso hizo que yo comenzara a sentirme mal, a portarme mal y a odiar a mi papá y a odiar a mi mamá. ¿Cómo a qué edad fue que empezó a ocurrirte eso? Mira, yo creo que yo creo que eso comenzó ya cuando yo estaba como en quinto grado. En quinto grado específicamente fue el detonante. Ya en sexto grado, pues por lo general eso había marcado. Y en sexto grado lo marcó de tal punto que ahí comencé a portarme un poco mucho más mal. Mi hermano, cortaste clase, empezó, me imagino que a traer esas amistades, no quiero decirlo, voy a decirlo, incorrectas, ¿verdad? Y dejarte llevar mucho por esa presión de grupo de ellos. Sí, ya. Mira, hay un detalle particular y fonía a la misma vez, y es que en la escuela elemental donde yo estudié, en sexto grado, a mí me botaron de la escuela, me sacaron de la escuela porque le partí la cabeza a un chamaquito y el chamaquito lo tuvieron que llevar al hospital porque le rajé el melón, ¿verdad? Como diríamos allá, bien puertorriqueño. Y entonces me botaron de la escuela en sexto grado y pude regresar más a la escuela. Y por lo tanto, no seguí estudiando de ninguna otra manera, ni en la escuela intermedia, superior, ni nada por el estilo. Así que yo abandoné la escuela en sexto grado. ¿Cómo fue esa vida? Yo me lo imagino que tu abuelita sufría mucho porque quería llevarte por el camino, pero como no tenemos esa potestad de papá, de autoridad, del sacerdote, de llevar a los hijos por el camino, yo me imagino que tu abuela estuvo todo el tiempo de rodillas. Pues mira, déjame decirte, es un detalle interesante y gracias que me lo preguntas, porque mi abuelita era o es una católica
practicante hasta cierto punto. Y hay algo maravilloso en ella, y es que mi abuelita por alguna razón nunca se dio por vencida. Y de hecho todavía está viva, gracias al Señor, y nunca se dio por vencida. Y por alguna razón, cada vez que me veía y de alguna otra forma, cada vez que ya tenía la oportunidad de comunicarse conmigo, siempre me decía las mismas palabras: hijo mío, yo siempre oro por ti en las noches y yo sé que Dios va a hacer algo con tu vida. Y eso fue una palabra, me atrevería a decir, profética, que marcaba mi corazón hasta cierto punto. Y yo creo que por alguna razón u otra, Dios escuchó a mi abuela y permitió que esa palabra se hiciera. Amén. ¿Cuál fue ya, ¿verdad? Llegaste a sexto, séptimo, ya no hay más clases, ya no te sacaron de la escuela? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer en la calle? ¿Por qué? Porque pues tenemos un mundo de que no tengo amistades, no tengo clases, estoy aburrido, ¿qué hago? Tengo estas amistades que, ¿verdad? Me están llevando por el camino que no es lo correcto. ¿Qué fue lo primero que tú empezaste a hacer en la calle? Pues mira, yo comencé, me parece que desde sexto grado yo había comenzado ya a fumar cigarrillo, ya también a esa, prácticamente desde sexto grado cuando abandoné, ya estaba también de alguna u otra forma fumando marihuana. Entonces, esas fueron las dos cosas que principalmente yo había comenzado a hacer: fumar cigarrillo, fumar marihuana, desde que abandoné la escuela en sexto grado. Obviamente, yo me crié en un caserío que lo conocemos como el caserío o el residencial Lagos de Blasinas, LB, en Carolina, y por alguna razón u otra, siempre el lugar donde yo me crié es un lugar, o fue, o es un lugar caliente. Entonces, pues, yo salgo de la escuela, ya estoy fumando cigarrillos, estoy fumando marihuana, entonces me estoy pasando, obviamente, con toda la gente que vive en el caserío, y por alguna razón siempre, aunque había muchachos buenos, había gente buena, y siempre hay gente buena, y en el caserío vive gente buena, siempre por una razón tenía la tendencia de pasarme con la gente que por alguna razón se pasaba en el punto o siempre estaba bregando, y eso era lo que cotidianamente o generalmente siempre yo fui así. Obviamente seguí creciendo y seguí de alguna u otra forma pues metiéndome más, metiéndome un poquito más, metiéndome un poquito más, hasta que seguimos haciendo unas cosas que no Claro, eran buenas. claro que sí. No Yo eran me buenas. imagino lo que le dicen la calle, que viste cosas, me imagino que aprendiste cosas de verdad Claro, y que me imagino claro. que viste pasar la muerte por al frente tuyo. Yes, ¿Cómo sir. Yes, sir. estuviste en un punto de droga? Sí, sí. Sí, yo no, estuve en muchos puntos de droga. Siempre, como te dije, desde que me levantaba en la mañana, por la tendencia, desayunaba y me iba al punto, porque tuve la oportunidad de vender droga, de tirar droga, de ronear, de bregar con droga. Y siempre por alguna razón, si no estaba en Lagos, en el caserío donde yo me crié, estaba en Sabana Abajo; si no estaba en Sabana Abajo, estaba en Torres; si no estaba en Torres, estaba en Los Naranjales; si no estaba en Los Naranjales, estaba en El Coral, en El Faro, Catañito, ¿verdad? Son caseríos que están eh, en Carolina, y siempre estaba, por alguna razón u otra, siempre estaba metido en Carolina, en algún residencial, en algún punto, participando de todo lo que se da, de todo lo que se vive, de todo lo que se experimenta en ese lugar o en ese bajo mundo como lo conocemos, el punto ¿No de le droga. tuviste miedo a nada en ese momento? Pues mira, no puedo decirte que no. Yo siempre supe que por alguna razón u otra podía haberme enfrentado a la muerte. Pudieron haberme matado un montón de veces, y de hecho lo intentaron un montón de veces. Tanto los guardias, la policía entrando a tiro, como cuando habían guerras de puntos. Y yo hablo abiertamente de eso porque yo tengo que decirte que yo vivo agradecido de que por alguna razón u otra
que le voy a hacer la pregunta, debo suponer, al Señor cuando estemos ahí arriba, y le preguntaré por qué la mayoría de mis amigos todos los mataron y por qué me diste el privilegio de que no me mataran y de poder entonces, obviamente, preservar mi vida, aunque ya yo sé cuál es el privilegio, cuál es la función, el por qué Dios lo permitió. Pero mira, me acuerdo de una, y déjame hacer énfasis en esto, me acuerdo una vez, estaba en el punto, eran como las 3:00 de la mañana, y teníamos guerra con un caserío, precisamente en Carolina, ya como la colindancia de Carolina corrió piedra, y había una guerra. Yo recuerdo que esa noche se metió una de las personas con las cuales teníamos guerra, y yo estaba en el caserío, no había literalmente casi nadie en el caserío, yo estaba solo, estaba arrebatado bajo el efecto de la marihuana y la droga, y yo recuerdo que ese caballero, ese jovencito, me puso 2 pistolas en la cara y me dijo, ¿viste qué fácil yo te cojo? Yo podría matarte ahora mismo, pero no lo voy a hacer, porque me gustaría que ocurriera de otra forma. Literalmente hablando, fue una experiencia horrorizante, pero me parece que Dios, una vez más, lo hizo, preservó mi vida, porque Dios tenía un plan maravilloso Amén. para mí. Amén, Lo único claro que que sí. Mis ocurre. hermanos, los que están entrando ahora, Ángel, si escribieron pastor, mis hermanos, los que entraron ahora, tenemos como invitado especial a Geraldo Torres. Él tuvo una niñez muy difícil, tuvo una condena muy larga y nos está relatando poco a poco en los sucesos antes que conociera al Señor. Todas las cosas que pasaron, un proceso sin anestesia, que no se estaba dando cuenta que era un proceso. ¿Cómo te sentías? Porque pues hablan mucho de la marihuana, que esto otro. ¿Cómo te sentías fumando marihuana? ¿Qué te pasaba por la mente? Eh, pues mira, eso, yo creo que la marihuana era como la píldora de la anestesia para poder procesar todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba experimentando, porque después la marihuana comencé con las Perco, con las Pali, con las Valium, comencé con la droga también, la heroína. Yo creo que por alguna razón la marihuana siempre jugaba un papel importante, porque a la hora de irnos a portarnos mal, siempre estábamos arrebatados o empepados o endrogados para entonces poder portarnos mal, y esa era la dinámica de casi todos los días, recuerdo, mira, y literalmente funny, déjame contarte esto, una vez yo regreso a casa y estoy literalmente llegando a una discoteca, eran como las 5:00 de la mañana, estaba sumamente arrebatado, y aunque se ría la gente que se va a conectar con nosotros, los que están conectados, estoy con hambre, porque como tú fumas, te da unos bonches increíbles, y estoy con un hambre bien brutal, y recuerdo que lo único que sabía hacer, me creo que eran unos huevos en rebortillo, y hago la mezcla para el huevo en rebortillo, prendo la estufa, y de lo arrebatado que estaba, eché la mezcla de huevo encima de la estufa, pero no había puesto el sartén. Literalmente se lo dije que te ibas a reír. Entonces mi abuela se levanta, mi abuela comienza a pelear conmigo, comienza a decirme, tú puedes estar loco. Pues por poquito prendo el apartamento en casa. Y ese eran más bien los efectos de la marihuana, que era lo que causaba el por qué literalmente siempre la utilizaba. Y era precisamente para poder anestesiar literalmente lo que sentía, para poder ser parte del grupo, para poder de alguna u otra forma portarme mal en todo el sentido de la palabra. Y la marihuana siempre, o la droga, o las Percocet, o las Valium, o las Palitroques, siempre jugaron un papel importante en el Ok, desarrollo de mi estás juventud. hablando y puedes captar lo que empezaste con la marihuana, pero seguiste escalando poco a poco. Seguiste escalando hasta, escuché creo que la heroína. Ya cuando estás en la heroína, este, ¿qué efecto tenía en tu cuerpo? Que ya tú estás a un nivel alto, estás a un nivel que casi nadie llega, la heroína. ¿Qué efecto tenía cuando ya tú te estabas metiendo heroína? Pues mira, a veces estaba aproximadamente una semana metiéndome droga sin comer, a veces estaba 2 semanas literalmente metiéndome droga,
y literalmente casi no comía. Yo recuerdo que el efecto de la heroína siempre era un efecto doble. Lo digo de esa manera porque el efecto siempre era doble en cuestión de lo que producía, lo que causaba en mi cuerpo y de la forma en cómo me hacía reaccionar. Y obviamente después de eso, por la cantidad de problemas y de los asuntos de lo que es el caserío, la guerra, los puntos y lo demás, entonces brincamos de ahí, de la heroína, entonces a fumar perico con marihuana, para mantenernos alerta. Y siempre, de alguna u otra manera, siempre fui, y eso le llamaban el diablillo. Y siempre por alguna razón, siempre fui subiendo y subiendo. Hasta que un día recuerdo que estoy aquí en un apartamento y recuerdo que ese día casi me había convencido para partirme el cable y cuando estoy ahí ya, que había tenido el torniquete, ya estaba puesto y lo demás, que me iba a partir el cable, por alguna razón, no sé qué ocurrió, sé que Dios no lo permitió y no llegué entonces a que eso se produjera y creo que de alguna manera otra vez más Dios intervino porque no sé qué hubiera o que hubiera sido de mí si hubiera llegado hasta ese nivel. Me estoy dando cuenta que cuando uno practica el pecado, sigue aumentando. Te sigue aumentando, no te quedas en el nivel bajito. Empezaste desde niño, de lo que era la rebeldía, ese bullying, empezó a salir de ti, ya en sexto te botan de la escuela porque lastimaste a un muchacho, lo heriste, se tuvieron que llevarlo para el hospital. Ahí empiezan las malas amistades. Cómo el pecado va subiendo poco a poco. Va subiendo. En la palabra es en el pozo de la desesperación. Ya nos vamos metiendo en el pozo de la desesperación. Bien adentro. Ya cuando ya estás usando heroína y todo eso, ¿qué te atreviste a hacer? Que te arrepentiste y te dijiste, yo no sé cómo yo hice esto. Y me arrepiento hoy en día de haber hecho esto. Pues mira, hubieron muchas cosas que hice que me arrepentí de haberlos hecho. Yo cuando comencé a usar heroína ya comencé a saltar, comencé a saltar, ¿verdad? A saltar las agencias típicas, comencé a saltar los puestos de gasolina, comencé a saltar las fábricas, comencé a hacer un montón de cosas que literalmente después me arrepentí de haberlos hecho. Pero yo recuerdo un día que fue el detonante y el factor, y es que por alguna razón, ¿verdad? En el bajo mundo, tengo un tío, y mi tío, por alguna razón u otra, siempre también bregaba en el punto de droga. Y mi tío me dijo en un momento dado, mira, Bebo, hay una persona que se me defalcó y esa persona pues hay que quitarle la vida, hay que matarlo. Y mi tío me puso un revólver calibre 38 en mis manos para que yo le quitara la vida a esa persona. Yo recuerdo que yo tomé ese revólver calibre 38 en mis manos, él me dijo cuál era la persona, yo fui y yo presioné el tío, le el gatillo. Y yo recuerdo que desde ese día en adelante fue como si se hubiese prendido, como si hubieran levantado un switch, porque entonces no había una forma de poder racionalizar bien correctamente todo lo que hacía, sino que siempre por alguna razón la adrenalina de querer más, de portarme mal, de poder hacer las cosas de esa manera, por alguna razón siempre fueron parte integral de mi pensamiento y de lo que siempre quise de alguna u otra forma hacer. Y yo creo que esa fue una de las cosas que me arrepiento de haberlo hecho porque ese fue el propulsor, ese fue el determinante, porque entonces cuando eso pasa tuvieron que sacarme del caserío porque los guardias me estaban buscando, obviamente, y entonces ahí es que comienza otra parte de la vida y ahí se puso un poco más difícil la Cuando cosa. jalaste el gatillo, que lo viste sangrar, lo viste como fuera del agua, un pez fuera del agua brincando, sin remordimiento y sin nada. Ahí fue que salió el león tuyo. Ahí no le tuviste miedo a nadie. Pues mira, no, yo creo que no, de verdad que no.
de verdad que no, de verdad que estaba dispuesto a cualquier cosa, estaba dispuesto a cualquier cosa. No, no, nunca fui un abusador, nunca abusaba, pero estaba dispuesto a cualquier cosa. Obviamente, literalmente, el ambiente donde vengo, la familia donde vengo, nunca fue una familia abusadora, pero el ambiente donde me crié, por alguna razón u otra, siempre, siempre empujaba para que cualquier cosa pudiera haber ocurrido. Ahí lograron cogerte o estuviste un tiempo prófugo que no te cogieran. Pues mira, no, me estuvieron buscando por algún tiempo, no me habían cogido, hasta que entonces recuerdo que estoy en las fiestas patronales en Carolina, y cuando estoy en las fiestas patronales en Carolina, saliendo de las fiestas patronales en Carolina, entonces comenzaron a perseguir a un carro, andaba con un pana, un amigo mío, que era mayor que yo, y ahí entonces es que logran cogerlo. Y de ahí, ese día. rápido te echaron en la cárcel, o era un proceso de juez, cuánto es la sentencia, porque muchas veces pasa de que cogen a alguien y le ponen la sentencia rápido, o fue un proceso a lo que llegaba Pues la mira, sentencia. Pues mira, no, a mí fue literalmente como cualquier otro, me cogieron, entonces luego que me cogieron, aunque me estaban buscando, me cogieron por una posesión de droga, entonces luego entonces me voy al delante del juez, me dan lo que se llama una probatoria, entonces esa probatoria yo la rompo, y cuando rompo la probatoria, entonces es que es decir, me echan, me condenan para hacerle una cadena perpetua de menor hasta los 21 años. Tenemos como invitado, mis hermanos, los que están entrando ahora, al pastor Geraldo Torres. Él tuvo una condena, tuvo un pasado muy triste, y nos está contando su testimonio de que por la rebeldía, por tener malas amistades, ese pecado siguió subiendo hasta que le echaron una cadena perpetua desde chamaquito, desde joven. Geraldo, cuando el juez te da la condena, yo le digo el martillo, yo le digo el martillo. Cuando da el martillo, ¿qué te pasó por tu mente? Porque ya Geraldo no era el león que brincaba, ahora es el que tiene que estar adentro. Claro. Pues mira, me ocurrieron un montón de cosas. Número uno, siempre me pregunté dónde estaban la gente que se pasaba conmigo, porque quien llegó al tribunal para estar conmigo fue mi abuela. Y entonces siempre me pregunté dónde estaba la gente que se pasaba conmigo, que por lo general yo sabía que eso iba a ocurrir, porque siempre esa es la dinámica. Te cogen, te apagan, te botan la llave, entonces nadie está contigo, todo el mundo te deja solo. Yo sabía que esa era la dinámica, pero entonces comenzaron a pasarme muchísimas cosas por la mente. Wow, ahora voy a estar apagado, voy a estar preso, qué va a pasar conmigo en la cárcel, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a defender, qué cosas van a pasar, qué voy a experimentar. Y entonces, ya una vez estando o entrando a la cárcel, fue una situación bien difícil para mí, porque yo recuerdo que cuando yo estoy entrando a la cárcel de Humacao la Vieja, jamás se me olvidará eso, jamás se me olvidará eso. Yo estoy entrando a la cárcel de Humacao la Vieja, me llevan a puesto 1, cuando me llevan a puesto 1 y comienzan a meterme para allá. Recuerdo que comenzaron a llamarme, veo Carolina, me decían, veo Carolina, ¿dónde tú eres? Carolina, veo Carolina, se había regado que yo había llegado. Y entonces, por alguna razón u otra, siempre los de Carolina han tenido guerra con muchos pueblos en las cárceles de menores, y me estaban diciendo, aquí te vamos a matar, aquí te vamos a matar, aquí te vamos a prender, aquí te vamos a dar par de... Entonces, par de picar. Pero yo recuerdo que de momento, escuchando eso, escucho una voz bien fuerte, a lo lejos, ¡Bebo Carolina! ¡Bebo! Y cuando yo escucho esa voz, me dice, yo soy Luisito. Y Luisito fue un chico, un hermano, que se crió conmigo y vivía arriba de mí. Y por alguna razón, Luisito siempre había estado en las cárceles de menores, y entonces él aboga por mí y me lleva para su vivienda o su módulo, y eso permitió que entonces el proceso de estar en la cárcel por primera vez fuese un poco más fácil. Dios lo utilizó para protegerte, porque en ese momento no lo vamos a entender, ¿verdad? Porque estamos crudos. Ahora, par de años después, es que podemos entender que Dios te protegió todo el tiempo. Todo el tiempo. Literalmente. Tenemos a Geraldo, el león, el que se come el mundo, pero ahora está adentro, en 4 paredes, con un barrote,
tiene que hacerle caso a los guardias, tiene que comer lo que ellos digan, la hora que ellos digan, hasta bañarse. ¿Cómo tú pudiste bajar esa intensidad de estar comiéndote el mundo, ahora estar sumiso y hacer caso? ¿Cómo pudiste hacerlo? Pues mira, no, la intensidad no se baja. Yo creo que la intensidad crece, porque una vez ya tú estás dentro de la cárcel, por alguna razón, la cárcel provee para que la intensidad crezca, la maña crezca, la malicia crezca, eh, la maldad crezca, porque el estar preso en las cárceles de menores es diferente a las cárceles de adultos, porque las cárceles de menores por alguna razón son siempre al garete. Entonces, allí tienes que sacar pecho, allí tienes que tener babilla y allí tienes que aprender a portarte mal, porque si no aprendes a portarte mal, te van a coger de pera. Entonces, eso es una palabra que utiliza en las cárceles de menores, de pera, es como decir, te van a coger de shopping bao, te van a coger como de abuso, te van a dar de abuso. Te van a coger de, sí, de abuso, te van a coger de abuso. Muy bien. Y entonces, pues, el tiempo transcurrió, ya Luisito no estaba porque cerraron la cárcel de Humacao, nos trasladaron a otras cárceles, es decir, la cárcel de Guaynabo, detención, y entonces en Guaynabo, detención, pues ahí fue otra experiencia más. Y entonces, el tiempo pasa y tú comienzas a coger maña, malicia, el tiempo comienza a pasar, ya tú estás entonces, literalmente, tienes que defenderte porque no hay nada más que lo pueda hacer. Y por alguna razón no hizo la cárcel que bajara la intensidad de portarse mal, sino que hizo que creciera la intensidad de portarme mal, porque mientras yo estaba en la cárcel siempre pensaba en mi papá, porque mi papá por lo general fue adicto a las drogas por muchos años y mi papá siempre estuvo preso. Y yo siempre quise estar preso porque era el modelo que había tenido de mi papá, que fue lo que me contaron, que fue lo que me dijeron, porque yo nunca conocí a mi papá. Yo vi a mi papá solamente una vez en Río Piedra. Yo creo que yo tenía aproximadamente como algunos 5, 6, 7 años, no recuerdo. Así que yo nunca conocí a mi papá, pero siempre me han dicho que mi papá usaba droga y siempre se pasaba en la cárcel. Así que, por lo tanto, yo siempre quise, de alguna u otra forma, seguir los pasos, usar droga, estar en la cárcel, portarme mal. Y entonces, en la cárcel, pues la intensidad no bajó, sino que subió, porque allí tú tienes que tener babilla. ¿Tuviste que defenderte? Sí, un montón de veces. Un montón de veces. Había motines, había que sacar el pecho, había que tirar para adelante, 15 contra ti, había que hacerlo, 2 contra ti, 3 contra ti, 4 contra ti, había que hacerlo, había que sacar, había que tirar para adelante. Y allí tú aprendes a hacer un montón de cosas, flejes, figa, cuchillo, comienzas a pasar un montón de cosas para poder defenderte, perdón. Y entonces esa es la parte integral de las cárceles de menores en Puerto Rico, que si la caseta donde tú estás manda Carolina, pues no hay problema, tú estás bien. Ahora, si mandaba a otro pueblo que no se llevaba con Carolina o que no se llevaba contigo, pues entonces tú estabas mal, tenías que tirar para adelante para que te prendieran, te sacaran y pudieras acomodarte. La comida, vamos a hablar un poquito de la comida en las cárceles, porque muchas veces en el mundo acá afuera, muchas veces no valorizamos la comida y siempre tenemos que arroz con habichuela todo el tiempo. ¿Cómo fue la comida en la cárcel? Que te lo tienes que comer sí o sí porque te mueres. ¿Cómo fue la comida? Sí, sí. Pues mira, yo recuerdo cuando entré por primera vez, cuando llegó la hora del desayuno, la avena, yo, yo, yo estaba con Luisito y yo cogí el plato de avena, lo tiré para arriba, es decir, obviamente lo tiré hacia arriba. Literalmente, prácticamente casi la avena se quedó pegada en el techo de la cárcel. Y bajó porque se le conoce como zahorria. Y literalmente la avena sabía súper mala. No estaba comiendo la avena de mi abuela. Así que eso pasó también con el almuerzo. Pero la comida no es que sea mala. Lo que pasa es que en ese momento, la comida estaba súper pésima, porque dependiendo de la cárcel donde tú estás, es el nivel de gusto en la comida. Pero para esa cárcel en específico, que era una caula vieja, la comida no gustaba. Ahora, hay otros lugares donde la comida es buena, pero en ese lugar específico, la comida estaba súper mala. ¿Intentaste quitarte la vida dentro de la cárcel?
Sí, sí, siempre tuve la intención de hacerlo. Siempre tuve la intención de hacerlo porque sentía por alguna razón que no me amaban, sentía por alguna razón que yo no me amaba, sentía por alguna razón que no tenía ningún propósito de existencia y de vida. Y siempre sentí que la inclinación a quitarme la vida. De hecho, un día estoy sentado en un módulo en la cárcel nueva de Humacao y yo recuerdo que ese día había decidido quitarme la vida. Había decidido quitarme la vida ese día y creo que por alguna razón u otra voy como a adelantarme un poco al testimonio. Ese día había decidido quitarme la vida y cuando decido quitarme la vida dije, lo voy a hacer como a las 7:30, que es la hora de la merienda o el boiler, porque entonces cuando venga la hora del boiler, todo el mundo está cogiendo el boiler, entonces yo voy al segundo piso, me tiro a la horca, me quito la vida y se acabó el asunto. Y recuerdo que ese día había hecho con mi sábana una soga para entonces tirarme el segundo piso para abajo, ahorcado, que no sería el primero ni el último, porque yo vi eso un montón de veces en la cárcel y ha visto muchos presos que se han matado así, de esa manera, y otros que lo han intentado por muchísimas ocasiones. Y entonces yo dije, bueno, no voy a ser el primero ni el último. Y yo recuerdo que ese día estaba sentado allí, ya tenía todo planificado, y cuando estoy planificando todo, recuerdo que se abrió la puerta del módulo donde yo estaba. ¡Pap! Se abre y entran dos personas, entran dos caballeros. Yo siempre digo que eran negritos, bien negritos, y esos dos caballeros, uno entra con un radio, uno entra con una Biblia. Entonces, eh, 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 se le da pueblo abajo, apagamos el televisor, le damos por abajo, porque obviamente era un culto lo que iban a hacer. Y yo recuerdo que él se presenta, somos de la iglesia tarde, venimos a dar un culto, esperamos poder ser de bendición, y él comienza, el de radio, con una pista a cantar, un corito que decía, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Ese corito, obviamente, es uno de los coros más escuchados, más cantados en las cárceles en Puerto Rico, pero él comenzó a cantarlo. Luego de que él comienza a cantarlo, entonces el de la Biblia comienza a predicar en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí pasó hechas nuevas, y mientras el predicador está predicando, yo comienzo a ver detrás de él una luz, y aquella luz se hacía mucho más grande mientras él predicaba. Esa fue mi experiencia. Y la luz se hacía más grande mientras él predicaba, y la luz se hacía más grande mientras él predicaba. Y recuerdo que de medio de la luz comenzó a salir la imagen de un hombre caminando, y ese hombre comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Y él sigue caminando, yo comienzo a verlo, él sigue caminando, yo sigo viéndolo. Entonces yo comienzo, y mientras lo estoy mirando, comienzo a verle los pies llenos de polvo, una sandalia de cuero. Sigo subiendo, veo una túnica blanca, sigo subiendo, veo un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Es como decir, una correa gigante de cuero alrededor de sus lomos. Y entonces cuando él llega a donde yo estoy, él extiende su mano, me da la mano y me dice, Gerardo Torres Maldonado, nadie te ama, pero yo te amo. Nadie te quiere, pero yo te quiero. Nadie te ha venido a visitar, pero yo soy tu mejor visita. Levántate, palabras textuales, y anda, porque para este tiempo yo te he llamado. Yo recuerdo que yo me levanté, pero había una opresión encima de mí. Obviamente, debo suponer ahora, y entiendo por la experiencia, que eran los demonios que estaban dentro de mí. Yo comencé a correr de un lado a otro, hasta que el predicador me mira fuerte, con voz tronante, y dice, detente, levante las manos y repite conmigo. Yo recuerdo que yo levanté las manos, repetí con él la oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdona mis pecados. Apunta mi nombre en el libro de la vida con tinta de oro y que jamás sea borrado. Y cuando yo terminé de hacer aquella oración, yo sentí literalmente como había sido liberado automáticamente de toda la opresión que había en mi corazón, en mi mente. Comencé a brincar y comencé a glorificar a Dios en una pierna, a decir, gloria a Jesús, bendito el Dios Todopoderoso. Y esa experiencia marcó mi mi vida para hermano, los que siempre. están entrando ahora, ¿verdad? Tenemos como invitado especial a Gerardo Torres. Él nos está dando su testimonio de cómo fue en la cárcel por la baja autoestima. Desde chiquito siempre lo lastimaron. Y luego, como llega a la cárcel porque tuvo una cadena perpetua, él mató a sangre fría a un muchacho. Esto es lo que hay, elimínalo. Y ya, ¿cuánto tiempo pasó
desde que tú entras a la cárcel, aceptar al Señor como tu único exclusivo Salvador? ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente como algunos 8 años y medio. Okay. Como algunos 8 años y medio. Ahí Y, vemos, sí. como dicen en Apocalipsis 3:20, si no me equivoco, yo toco las puertas. El que me deje entrar, Sí. es una decisión. Sí. El que me deje entrar, yo cenaré y él cenará conmigo. En ese momento, tú dejaste entrar a Jesús a las puertas de tu corazón. ¿Qué fue Sí. lo? Sientes odio, sientes esto, sientes intentarte quitarte la vida. Cuando ya aceptas al Señor, que ya lo tienes aquí, que fue una convicción real, que lo viste real, ¿qué transformó tu vida? Así, ¿por qué? Déjame darle un stop a esto. Porque vemos en el Evangelio, siempre lo digo, vemos un Evangelio, en los 4 libros del Evangelio, un Jesús que sana y hace milagros de diferentes maneras. Tenemos un Jesús que a la mujer de flujo de sangre, si tan siquiera tocara, tocó y fue el milagro. Tenemos al paralítico de Bethesda que dice, levántate, toma tu camilla y sigue. Pero tenemos los 10 leprosos que son sanados, dice, vayan donde el sacerdote. Cuando van, pero uno revira. Van un proceso de sanación. Y uno revira porque reconoce al Señor, es agradecido. ¿Cómo fue ese proceso de ese milagro? Porque es un milagro. ¿Fue poco a poco o fue un proceso de rápido y viste una diferencia rápido? Pues mira, cuando yo le entrego mi corazón al Señor, una de las primeras cosas que decidí hacer fue no tener ningún tipo de posición de liderazgo en la cárcel, es decir, ni ser primer piso, ni padrino, ni nada por el estilo. Y yo recuerdo que recibí una instrucción en mi corazón acerca de que tenía que encerrarme por 3 días sin comer nada, sin beber nada en mi cuarto. Eso fue lo que yo hice. Yo no sabía que yo estaba ayunando. Si tú me preguntas, no, yo no sabía que yo estaba ayunando. Sé que eso fue lo que recibí en mi corazón. Lo recibo, comienzo entonces a leer el libro de los Hechos, que por alguna razón también fue lo que Dios puso en mi corazón, luego que me regalan la Biblia, el libro de los Hechos. Y cuando estoy leyendo el libro de los Hechos, entonces comienzo a leer la experiencia de transformación en la vida de nuestro amado y querido apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Y entonces, una vez Saulo de Tarso entrega su corazón al Señor porque Jesús le hace un llamado, Dios lo deja ciego y lo envía por 3 días a un lugar y allá comienza el apóstol Pablo a ayunar. Y yo estaba literalmente, precisamente en el cuarto, haciendo eso mismo. Yo comienzo a caer en cuenta, pero el proceso de transformación y de la liberación en mí fue inmediato. Yo agradezco a Dios por eso, porque yo puedo decirte que después que yo entregué mi corazón al Señor, jamás volví a tocar la marihuana, la droga, jamás volví a tocar el cigarrillo, jamás volví a tocar el alcohol, jamás volví a tocar nada de lo que yo hacía, jamás volví a hacerlo. Hasta el día de hoy, tengo que decirte que vivo agradecido. Nunca, jamás he vuelto a tocar la marihuana. Entonces, el proceso fue de alguna forma acelerado. Fue paulatino, siempre ha sido paulatino, porque lo he disfrutado en el trayecto y en mi peregrinar cristiano, pero el cambio de la transformación en mi corazón fue aquel día. Y yo agradezco a Dios por eso, porque luego que yo salgo de ese ayuno, que no sabía que estaba ayunando por 3 días, como a los 2 días adicionales, entonces me dicen, Gerardo, recoge que te vas, recoge, que entonces vamos a trasladarte de cárcel. Entonces, cuando me trasladan de cárcel para la cárcel de máxima seguridad, de alguna otra forma, Dios lo había diseñado de esa manera, porque cuando entonces yo llego a la cárcel de máxima seguridad, entonces Dios comenzó un proceso mucho más maravilloso y mucho más sanador, porque allí comenzaron a cambiarme o a dejarme decir Bebo Carolina, y allí comenzaron a decirme pastor. Y fue interesante porque me decían pastor y me decían varón en aquella cárcel, y fue maravilloso porque entonces Dios me permite estar en el módulo de privilegio, que era la vivienda amarilla, y allí en el módulo de privilegio Dios me permite entonces comenzar a dar la oportunidad de predicar el mensaje de salvación.
Entonces, no había nadie que me enseñara, porque no habían capellanes activos en aquel momento. No había nadie que me discipulara, porque no había capellanes activos para que me discipularan. Así que la enseñanza, la preparación, fue el deseo del corazón, del cambio, de la profundidad que decidí tener con la palabra. Creo que la palabra, especialmente me enamoré del Salmo número 142, verso número 7, que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, y me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Que comencé a ser enseñado por Dios a través de su palabra, por su espíritu, a través de su palabra, y ahí Dios me permite comenzar a predicar en la cárcel de máxima seguridad, me permite comenzar a trabajar, y ahí Dios comienza un proceso maravilloso en mi vida. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron: Gerardo, este domingo tú vas a predicar? ¿Te temblaron las rodillas? Pues mira, sí, tengo que decirte que sí. Era una gran responsabilidad y siempre ha sido una gran responsabilidad. Predicarle a los presos siempre es un gran reto porque tú estás con ellos, porque tú estás preso y porque de alguna u otra manera tú sabes lo que pasa allí, sabes lo que vive, tú sabes quiénes son esa gente que están contigo, esos jóvenes que están contigo en la cárcel. Y por alguna razón siempre fue un reto, pero siempre Dios me dio la oportunidad de que los oídos que me fueron prestados, por alguna razón, siempre estaban decididos a escuchar el mensaje, la palabra, el consejo que Dios había puesto en mi corazón para compartirlos con cada uno de ellos. Ya que, ¿verdad? En el viejo hombre, lo voy a decir, Satanás te tenía agarradito, porque esa es la realidad. Ya cuando eres la nueva criatura, eres luz en medio de las tinieblas, ¿cómo? Porque yo me imagino que tuvo que haberte pasado un montón de veces que Satanás se te enfrentó. ¿Cómo pudiste combatir eso? ¿Cómo lo hiciste? Porque muchas veces, y esto lo estoy aprendiendo cada día, cuando Jesús está en el desierto para que fuese tentado, siempre Jesús le habló por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Satanás se manifiesta al frente, quiere hacernos la vida de cuadritos, en el nombre de Jesús fuera, aunque la palabra y el versículo, declararlo en el nombre de Jesús, la palabra y el versículo. ¿Cómo tú pudiste combatir eso? Porque eres nuevo, eres un bebé, eres nuevo. Y Satanás vino a matar, a robar y a destruir. No importa quién sea, él no le tiene miedo a nadie, él quiere romper la cabeza al que sea. ¿Cómo tú pudiste combatirlo siendo nuevo? Pues mira, hay una experiencia que jamás se me olvida. Yo, para contestar tu pregunta, yo estaba una vez de camino a trabajar en la cafetería o en la cocina de la cárcel donde estaba. Y la cárcel donde yo estaba era Bayamón La Metro, que está al lado del Parque Julián Enrique Mónagas, en Bayamón, frente a la Goya. Y yo recuerdo que ese día que yo voy caminando, dejan la puerta o el portón de puesto 1 abierto y yo me había fugado 3 veces. Sí, yo me había fugado 3 veces. Entonces dejan el portón abierto y cuando yo estoy pasando yo veo que el portón está abierto y vino el deseo en mi corazón y esa voz sutil de parte de las tinieblas y me dijo: a que no te fugas. Lo puedes hacer. Pero tuve la oportunidad de poder salir airoso o victorioso ante esa tentación que a mí me encantaba fugarme para cambiarle algo de tiempo afuera. Pero ya una vez Cristo estando en mi corazón, yo me detuve, miré el portón y cuando me detuve a mirar el portón, pude contestar, pude reaccionar, pude decidir con claridad ese mismo instante que era lo que yo quería y que era lo que iba a hacer. Y literalmente fue como yo decirte, ¿sabes qué? No lo vas a lograr porque lo que estoy viviendo
Ahora, no es comparado a que brinque la verja, le campee 6 meses y luego tenga que regresar para seguir cumpliendo más, o se ha renunciado para la mayor, porque ya me ha jugado 3 veces ya. Ahora, lo vencí de la manera más maravillosa posible, diciendo, decido no hacerlo y decido no brincar la verja, porque aunque estoy preso, estoy libre. Y eso creo que fue una de las experiencias más poderosas que pudo haber tenido, que pudo haber experimentado, el poder de decidir si lo hacía o no, si la brincaba o no. Creo que eso, por alguna razón, me hizo sentir capaz de poder lograr cualquier cosa. Porque si esa experiencia me hubiese ocurrido, Cristo en mi corazón, sí. Ahora tenemos, mis hermanos, para los que están entrando ahora, tenemos como invitado especial al pastor Gerardo Torres. Él tiene un testimonio muy poderoso de las tinieblas a la luz admirable. El tema es proceso sin anestesia. Y después, ya vamos cayendo en eso y después nos va a explicar cómo surge eso. ¿Qué pasa? Pues él nos está relatando su testimonio, cómo era antes en Cristo y ahora con Cristo. Y sus luchas, ¿por qué? Porque él sigue siendo un ser humano. Él ahora mismo, si Gerardo se pincha, le va a doler. Y si se corta, va a botar sangre, no va a botar el poder de Dios. Porque lo vean como un humano que es cierto, que esto es real y que Dios existe y que el Espíritu Santo existe real. Gerardo, cuando ya tú aceptas al Señor, ¿cuánto te faltaba para cumplir la condena? ¿Qué pasó de aceptar al Señor a la condena, al terminar? Pues mira, eso fue un milagro de Dios, literalmente fue un milagro de Dios, porque cuando yo estoy trabajando en la cocina, un día me dice, Gerardo, hay una gente que vinieron a entrevistarte. Entonces yo le digo, ok, y me dicen, bueno, es una emisora radial en Puerto Rico que quiere escuchar el porqué o tu testimonio acerca de lo que tú has logrado en Cristo. Claro, porque para ese tiempo ya el capellán Orlando Vega, Dios lo había traído a mi vida, era el capellán de la cárcel y por alguna razón comenzó Dios a moverse en la cárcel. Entonces viene ese emisor a entrevistarme en el área de sociales y yo recuerdo que yo comencé a hablarle a la gente inconversa acerca del Dios que yo había conocido, cómo le había entregado mi corazón al Señor, qué Dios había hecho. Y yo recuerdo que la gente comenzó, porque abrieron la línea telefónica en el área de sociales, la gente comenzó a llamar y comenzó a decirme sin conocerme, Gerardo, Bebo, sé que lo que Dios tiene para ti es grande. Sé que de alguna u otra forma Dios te cuidó, Dios te marcó. Gente inconversa, literalmente gente inconversa, porque la emisora es una emisora secular. Así que después que yo tengo la oportunidad de poder ir al aire en el en vivo con esa emisora, yo recuerdo que estaba trabajando en la cocina y como a la semana me dicen, Gerardo, te mandaron a buscar para el tribunal. Y cuando yo voy al tribunal, obviamente que llegó el día, ese día, yo recuerdo que llego al tribunal y cuando llego al tribunal, entonces el juez me dice, Gerardo, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Y yo le digo, bueno, señoría, si me dejas preso, me voy a ganar a todos los presos para Cristo, porque aunque estoy preso, estoy libre. Y entonces el juez me dijo, ¿qué ha pasado contigo que tú no te has buscado más informes negativos? ¿Y qué ha pasado contigo? El por qué ahora tú llevas este tiempo portándote de una manera decente, saludable. Yo comencé a decirle, conocí un hombre que me dijo que me amaba, que me quería, que era mi mejor visita, y se llama Jesús. Entonces el juez me mira, sorprendido. Pero entonces el juez me dice, ¿qué te parece si te quieres ir para tu casa, para tu iglesia? Entonces yo le digo, bueno, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces el güey dice, quítale las esposas, quítale los grilletes. Entonces me quitan las esposas, me quitan los grilletes. Allí estaba el capellán Orlando Vega, que Dios lo usó para dar testimonio acerca de mí. Estaba mi trabajador social, que Dios lo usó para dar testimonio de mí, de la conversión, del proceso, de la oportunidad
que yo le había entregado al Señor. Y yo recuerdo que aún todo lo que me faltaba, el juez, por alguna razón u otra, me dijo, yo escuché el programa de radio por el cual te entrevistaron y yo quiero que tú sepas que hoy yo te archivo lo que te queda. Quiero que vengas en diciembre, porque en diciembre va a ser la última vez que tú vengas para firmar algunos papeles y luego no me debes nada ni aquí, y a mí por alguna razón querían renunciarme por la mayor y ni tan siquiera vamos a tener que hablar de la renuncia o lo que sea, los casos por la mayor. Entonces, ese fue el milagro mayor, porque cuando yo salgo de el tribunal en Carolina, recuerdo que dije, gloria a Dios, 3 gloria a Dios y 2 aleluya. Mi abuelita estaba conmigo y allí, saliendo del tribunal en Carolina, comencé a entender literalmente, maravillosamente, el propósito por lo cual Dios permitió que mi tía, porque fue mi tía, fue la que me llamó los guardias la vez que me cogieron para que me metieran preso, para preservar mi vida. Y mi tía, Dios lo usó como un canal de bendición, claro, que es creyente, que yo no lo sabía. Y ahí comenzó el proceso de bendición para mí, porque una vez estando en la libre comunidad, Dios abrió las puertas abundantes y comencé a disfrutar Cuando de una vida plena. Que ya tú estás en la libre comunidad, te vas a montar en el carro, ¿qué fue lo primero que te pasó a la mente? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, yo no salía de el asombro de poder estar en la libre comunidad. Lo primero que quería era llegar al caserío donde yo salí, donde me crié. Quería llegar allí porque quería caminar por los edificios, verlo. Quería sentirme que estaba en la calle. Y yo recuerdo que cuando llegó al caserío, comencé a glorificar, a engrandecer a Dios, y Dios usó eso. Y déjame ver cómo te lo explico, Rafi, Dios usó esa visita para que yo tuviera la oportunidad de entender que yo estaba allí porque Dios me había cuidado y que donde yo estaba se supone que no estuviera y hubiera estado muerto, posiblemente dentro de aquellos edificios, pero que dentro de aquellos edificios, mientras yo caminaba, Dios me permitía ver cómo Él, durante todo el periodo de tiempo que me crié allí, viví allí, cómo Él guardó mi vida de que no me mataran y de que hoy pudiera haber estado en ese momento caminando por allí. De hecho, hace algunos meses fui a Puerto Rico, me paré frente al caserío donde dice el nombre residencial de Brasina y me tomé una foto con las manos abiertas y dije, Satanás sabe que se supone que aquí yo hubiese muerto, pero hoy tengo la oportunidad de pararme porque Dios tuvo y siempre ha tenido un plan maravilloso para conmigo. La misma palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Sí. Jehová siempre te recogerá. Sí. Es que no lo vemos porque queremos que sea rápido, No, son procesos. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sabemos, pero ahora estamos viendo las intenciones de Dios, ¿verdad? Yo lo llamo así, ¿verdad? De que llevarle el evangelio, atreverte a decirle a la gente que la cárcel no es buena, que la droga no es buena y que hay un solo Dios que es Cristo Jesús, que Él es el que puede liberarte de todo. Si le crees al que cree, todo es posible. ¿Qué fue lo primero que comiste cuando saliste de la cárcel? Yo creo que para aquel tiempo, yo creo que lo primero que comí fue Burger King. Te jaltaste. Con Body Whopper. Anuncio lo pagado. Miren eso.
Me comí un combo de Whopper, le tenía unas ganas bien brutales, me comí un combo de Whopper. Eso fue lo primero que comí cuando salí de la prisión, un combo de Whopper. Recuerdo, me paré rápido. Porque aquí yo quiero ir a ver, ¿dónde quieres ir a comer? A Burger King. Me comí un combo de Whopper, me lo saboreé, me lo disfruté, literalmente. Y eso fue lo primero que comí. Eso fue lo a valorizar hasta la comida. Oh, sí. Sí. No. Yo comencé a valorizar la comida, yo comencé a valorizar el medio ambiente, la creación, la miraba desde un punto de vista diferente. Fue un proceso bien lindo, fue maravilloso. De hecho, yo quiero agradecer públicamente a mi tía Vilma Maldonado. Si me estás viendo o si en algún momento lo puedes ver, yo quiero agradecer a mi tía porque mi tía me dio la oportunidad de vivir en su casa, en la cerámica en Carolina. Y mi tía, una mujer de Dios impresionante. Y ella hizo precisamente que yo fuera a su casa a vivir y yo comencé a congregarme en la iglesia donde ella se congrega actualmente al día de hoy, y ahí comencé a dar mis primeros pasos. Una bendición extraordinaria. Amén. Vilma Maldonado. ¿Qué fue lo primero que te mandó a hacer Dios ya cuando estás en la libre comunidad? Aparte del Burger King, aparte del caserío, que tú sentiste que Dios te dijo, yo quiero que hagas esto. Predicar. Mira, me mandó a predicar de una forma personal, de tú a tú, un evangelismo personal. Comencé a predicar en las guaguas de la ama. Recuerdo, tenía un bultito de Winnie the Pooh, me lo ponía el bultito de Winnie the Pooh, tenía un CD player con Nación Santa, los Walkman, y entonces siempre tenía como un bochecito de tratado, 100 tratados en el bultito, y me iba a predicar de Carolina a Río Piedra, de Río Piedra a Bayamón, en la guagua de la ama. Y predicaba, me paraba en la guagua de la ama, predicaba. Dios me dio la oportunidad de ganarme muchísima gente para el Señor en la guagua de la ama, en la Piscicorre, y creo que esa fue la primera cosa que hice para el Señor, fue predicar, evangelísticamente hablando, que es mi mayor pasión. Amén, en la guagua de la ama. Ahora vamos a hablar del tema proceso sin anestesia. ¿Cómo es ese proceso sin anestesia? Porque una vez tú estabas aquí en Puerto Rico, en la casa de Ojami Avilés, en una vigilia, y grabaron el testimonio y ese mensaje, y me impactó tan fuerte cuando tú dijiste proceso sin anestesia. ¿Cómo llega eso a tu vida? Mira, proceso sin anestesia fue o es, creo que es una plataforma. Es una plataforma que Dios me ha entregado, que lo he utilizado para poder siempre, de alguna otra manera, tener el sentido de orientación acerca de lo que Dios quiere. Yo creo que los procesos sin anestesia son aquellos estaciones, escenarios de vida que Dios utiliza para mostrarnos su amor, para mostrarnos su guianza y para mostrarnos su gracia. Le llamo proceso sin anestesia porque cada vez que Dios te permite pasar un proceso, lo permitirá sin anestesia porque el deseo de Dios es llamar nuestra atención para que podamos cumplir con el destino para el cual hemos sido creados, diseñados y transformados. Y yo creo que todo el mundo en la vida, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, han tenido la oportunidad de experimentar un proceso sin anestesia. Y eso es lo que hace a Dios presente, real en nuestras vidas. Porque no es que alguien te lo pueda contar, es que tú lo has vivido, y eso hace que la relación tuya con Dios tenga una profundidad poderosa, absoluta y maravillosa. Por eso es cuando en uno de los versículos de la Biblia Jesús dijo, tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo así, claro. Te va a doler, vas a llorar, vas a gritar, vas a tener mucha aflicción en la vida, pero confía que yo voy a estar contigo. El proceso sin anestesia. Claro que sí. ¿Cómo llega
porque ya no es lo mismo predicar en las cárceles porque tienes que yo me imagino, y quiero que me corrijas. Cuando estás en la cárcel, que estás predicando, yo me imagino que el hablar cambia y no es lo mismo en la calle. Es un poquito más fuerte, hay mucho demonio, hay gente depresiva, tienes que saber lo que vas a hablar, pero en la calle es como más sublime. Aunque estamos, mucha gente estamos presos espiritual en la libre, pero estamos presos. ¿Cómo fue esa transformación, esa transición de predicar en la cárcel que tiene que tener carácter y saber que lo que te enfrenta no puedes correr en la guagua, en el piscicorre, que ya la gente más sublime, algunos te hacen caso, otros no te hacen caso? ¿Cómo fue esa transición? Fue un reto, fue un gran reto porque yo tengo que decirte que yo nunca pensé que tendría la capacidad para hablar en público. Fue un gran reto porque yo nunca pensé que tendría la capacidad para predicar a Cristo. Fue un gran reto porque yo no sabía que tenía la capacidad para poder captar la atención de alguien y que me escuchara para predicarle un mensaje de salvación. Lo que a mí me dio la oportunidad de poder ser efectivo fue la relación que siempre he tenido con la palabra. Porque la relación que siempre he tenido con la palabra me ha permitido poder diseñar, si lo pudiera llamar de una forma, formar, preparar el mensaje en relación al público que le voy a predicar. Porque la palabra me ha enseñado de alguna otra forma poder prepararme por si voy a predicar en la cárcel, si voy a predicar a una persona, si le voy a predicar a 15, si voy a predicar en una iglesia, si voy a predicar en un congreso. O sea, la palabra, la relación con su palabra, creo que es una de las cosas que yo tengo que decir que amo, Rafi, amo. Hermano querido, amo la palabra, amo tener una relación con la palabra porque la palabra te permite ser efectivo. La palabra te permite poder predicarle a 5, predicarle a 1 y sin importar dónde el escenario o el lugar donde lo vayas a hacer, la palabra te permite poder ser efectivo porque no solamente tienes el conocimiento de la palabra, sino que Dios a través de la palabra tiene la capacidad de poder marcar los corazones y prestarte los oídos. Sí, fue un gran reto porque yo nunca había hablado en público, pero creo que el haber tenido una relación con la palabra me dio la oportunidad de poder ser mucho más efectivo. Cometí muchísimos errores. Yo haciendo los videos y todo esto, yo cometo errores que ni botando los sacamos. Es la tecnología hecho por el ser humano, el internet se va, no se va, aquí, allá. Pero yo me agarré mucho de la palabra que dice que el que persevera hasta el fin vencerá. Yo me agarré de ahí de seguir intentando, porque al final algo tiene que suceder. Puede ser que yo no lo vea, como que puede ser que Dios me dé la oportunidad de ver qué fue lo que pasó. Y estamos aquí, mis hermanos, los que entraron ahora, Marisa, Dios te bendiga un montón, y todos los que han entrado. Tenemos como invitado especial a Geraldo Torres. Ahora mismo él vive en la Florida. Tenemos una distancia. Mira lo que es la tecnología y saber usarla bien. Desde Puerto Rico a Florida. La otra vez no se pudo dar la entrevista porque estaba pasando el huracán Ian. A él lo pusieron a trabajar en muchas cosas y tuve que cancelarlo. Pero el momento de Dios es un momento perfecto. Y aquí nos ayuda también a la paciencia. Pacientemente espera en Jehová. Y se dio, cometí muchos errores,
pero se dio. Cuando ya estás en la calle, ¿cómo llega esa princesa a tu vida? Porque veo fotos que estás casado, que tienes tus hijos. ¿Cómo llega esa princesa, esa reina a tu vida? Pues mira, tú sabes, Rafi, cuando tú sientes, no que eres menos, sino cuando tú sientes que por alguna razón, porque eres gente, porque ves lo que pasa a tu alrededor. Dice, yo no creo que yo vaya a tener una familia, como una familia mía, personal, que pueda desarrollar en el contexto de familia, ser papá, ser esposo. Yo nunca pensé que eso se pudiera dar, y siempre lo vi bien lejos. Hubieron unos procesos antes de conocer a mi esposa que ocurrieron, que entiendo que Dios lo permitió precisamente para prepararme, para capacitarme y para poder manejar correctamente la oportunidad que Dios me permite o que Dios me permitió tener cuando conocí a mi esposa. Mira, yo conocí a mi esposa de una manera muy, muy linda. Yo estoy predicando en las calles, evangelizando en las iglesias, ya está predicando, la gente llena, predicando aquí, predicando acá, tenía este programas radiales en las emisoras de Puerto Rico y estoy bien activo en la predicación evangelística. Y de momento conozco a dos jóvenes de Yabucoa y ellos de alguna u otra forma comenzamos a pasarnos. Y yo recuerdo que uno de ellos me dijo, Gerardo, ¿sabes qué? Hay una joven y esa joven yo creo que es la mujer que tú necesitas. Le dije, no, tranquilo, no, tranquilo. La cosa fue que me invitaron a predicar a esa iglesia. Yo voy a predicar a esa iglesia, predico a esa iglesia. Estuvo un tiempo muy lindo. Y yo recuerdo que hubo un proceso, luego me invitan otro día, yo voy ahora para congregarme en la iglesia, es decir, para visitar la iglesia ese día. Y cuando yo la veo, literalmente yo me le fui al lado, le cogí la mano, le pisé la pierna y dije, porque todo lo que pisara en la planta de tu pie será nuestro, será tuyo. Literalmente así. Y la pisé, la marqué y dejé que el proceso pasara. Y un día estamos saliendo de la iglesia y yo la invité a comer y ella me dijo, no, ya yo cociné. Y yo, oh, wow, está bien. Me fui. Pero entonces seguí insistiendo y otro día, entonces le invité a comer mantecado y ese día me dio la oportunidad. Mi esposa es una mujer maravillosa, se llama Margarita Sostre y Dios me ha permitido de poder alcanzar y tener lo que pensé que nunca iba a tener. Yo jamás pensé que Dios, o no jamás pensé, no que Dios, sino jamás pensé que iba a tener amén, una familia. Amén, dice la misma palabra de Dios, que la mujer sabia edifica la casa. Amén. Oh, y te lo digo sinceramente, yo estoy en esta plataforma porque mi esposa me apoya. Ella lo está viendo en vivo, se llama Ginny Matthew. Está en la sala, yo estoy en el cuarto acá. Yo estoy aquí porque por la misericordia y la gracia de Dios y por el apoyo que ella me tiene incondicionalmente. Amén. Ella tiene ahorita, para poner en oración, ella tiene un sobrino que está pasando por una situación bien difícil. Está preso espiritualmente, pero bien espiritualmente. Él se llama Roble, el apellido Roble. Ahorita te diré. Ginny, si estás por ahí, escríbelo. Y la cuestión es que es la familia que le afecta. Es casi, claro, literal por lo que tú estás pasando, por lo que tú pasaste. Para al final ponerlo en oración y que ahora mismito está en unas ayudas, lo están ayudando, pero falta ese detalle, aceptar al Señor. Se llama Elvin Roble. Elvin Roble, para que Elvin te lo lleves en tu corazón, excelente. Porque yo sé que tú eres el único que lo puedes entender ahí. Porque tú pasaste por un proceso difícil. Super. De eso es así, y él está en esa mente, hay mucha lucha con él. Lo único que falta es que acepte al Señor. Es lo único que le falta. Que Dios que él abra las puertas de su corazón.
para culminar, Geraldo, yo sé que el tiempo corre muy rápido, ¿verdad? Yo creo que le digas a este público, tú sabes lo bueno que yo le digo siempre a la gente, que los videos nunca se borran y que después yo lo voy a pasar a YouTube y eso no se borra. Pueden pasar años, y yo sé que a uno le va a tocar. Puede ser que lo veamos, claro como que puede ser que no. ¿Qué le puedes decir a esta sociedad en el siglo XXI, en el año 22, que están pasando, que están presos espiritualmente, ¿sabes? No físico, porque hay mucha gente en la misma iglesia, hay gente que están presa, en la misma iglesia están presas. ¿Qué tú le puedes decir al público que te está viendo y que te está escuchando, que están presos espiritualmente, pero no saben qué hacer, están bien desorientados y tener ese norte? ¿Qué le puedes decir? Mira, yo quisiera contestar tu pregunta y terminar leyendo lo que dice el salmista David, el Salmo número 142. Él dice, con mi voz Amén. clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú pónganos como Dios. Eso hace que la persona tenga la oportunidad de poder entender claramente de que sin importar si la gente te entiende o no, sin importar si la gente te escucha o no, sin importar si tiene las ayudas necesarias o no, yo quiero poder decirle a la gente que la herramienta más poderosa que un creyente, que una persona, que un individuo, que un ser humano puede tener es la confianza en sí mismo de saber que Dios está interesado en ti y que Dios está interesado en ti y que Dios tiene la capacidad de escucharte a ti. Cuando la persona tiene el entendimiento correcto acerca de que tiene la oportunidad de poder llevar su corazón a Dios sin ningún intermediario, es decir, yo tengo un problema, yo reconozco que lo tengo, porque si hay algo que a Dios le agrada, es que la persona que reconoce que tiene un problema, le hace el trabajo más fácil a Dios, porque Dios obra de manera mucho más efectiva. Y la gente, oye el consejo, para los amigos, los amigos, los amigos y la gente que va a escuchar o que va a ver la retransmisión luego, en el momento dado, es ten la capacidad, la seguridad de que sin importar lo que puedas estar viviendo, su amor y su gracia están disponibles para trabajar contigo, contigo Amén. y por ti. Y eso hace que el trabajo a Dios sea un poco más fácil y mucho más efectivo. Así que ese sería mi consejo número 1. La gracia está disponible. Amén, amén. Para tu vida. Mi hermano, tenemos como invitado al pastor Geraldo Torres. Ahora mismo estamos culminando la transmisión de su testimonio de la vieja criatura a la luz admirable. Mis hermanos, si Geraldo en el pozo de la desesperación, que ya estaba a punto de quitarse la vida, Jesús tocó las puertas del corazón de Geraldo y él le permitió entrar. Y mira el milagro y todo lo que ha hecho, tú puedes hacer contigo también. Si tú se lo permites. Oh, sí. Geraldo, oh, sí. Oh, sí. gracias. Gracias. Gracias por abrir las puertas de tu corazón y expresarte con toda la sinceridad al público y llevar ese mensaje en Cristo Jesús.
Terminamos Claro que sí. con una Es un oración. honor. Honor es mío. Amén. Padre Santo, Claro Padre que sí. bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Bendecido Te damos gracias, Señor, por Geraldo a ti, Torres. Padre, Cuida a su familia, bendice a su por la vida. familia, pon un vallado de ángeles en su familia, en su trabajo y todo lo que haga, lo haga para ti. Pero sobre todas las cosas, guarda en su corazón, porque de él emana la vida. No permita que el orgullo, que es el principio de todo mal, entre en su corazón, Señor. También te pedimos por Elvin Robles, Señor, que tenga un encuentro con tu Espíritu Santo, Señor, y que sea un canal de bendición y él ve ese milagro y le abra a la gente lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que todo lo que pida al Padre en mi nombre te lo voy a conceder. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Geraldo, gracias. Gracias. Gracias a ti. Fuerte abrazo y bendiciones. Gente linda de Puerto Rico, gente linda de Catedral de la Ciudad y los que van a ver la retransmisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídate. Y bendiciones, Ángel. Que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.